En la misa de esta mañana en Casa Santa Marta, el Papa Francisco habla de 3 formas de pobreza a las que es llamado el discípulo. La primera es dejar las riquezas, con el corazón separarse del dinero. La segunda es aceptar las persecuciones, grandes o pequeñas, incluso las calumnias, a causa del Evangelio. Y la tercera es la pobreza de la soledad, de sentirse solo al final de la vida. Su reflexión parte de la oración colecta, en la cual se enfatiza que a través de San Lucas el Señor quiso revelar su predilección por los pobres. El Evangelio habla entonces del envío de los 72 discípulos en pobreza. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, porque el Señor quiere que el camino del discípulo sea pobre. El discípulo unido al dinero o a la riqueza no es un verdadero discípulo. Toda la homilía del Papa Francisco está, por tanto, marcada en las 3 etapas de la pobreza en la vida de los discípulos, las 3 formas de vivirla. La primera, de hecho, es esa de estar separados del dinero y la riqueza, y es la condición para iniciar el camino del discipulado. Consiste en tener un corazón pobre, tanto que, si en el trabajo apostólico requieren estructuras u organizaciones que parecen ser un signo de riqueza, utilícenlas bien, pero separadas, advierte el Papa. El rico joven del Evangelio, de hecho, conmovió el corazón de Jesús, pero no fue capaz de seguir al Señor porque tenía el corazón unido a las riquezas. Si quieres seguir al Señor, elige el camino de la pobreza. Y si tienes riquezas, porque el Señor te las ha dado para servir a los demás, pero tu corazón desapegado. El discípulo no debe temer a la pobreza, al contrario, debe ser pobre, dice claramente el Papa Francisco. La segunda forma de pobreza es la de las persecuciones. En el pasaje del Evangelio de hoy, el Señor envía a los discípulos como corderos en medio de lobos. E incluso hoy hay muchos cristianos perseguidos por el Evangelio y calumniados. Ieri, nell'aula del Sinodo, un vescovo di uno di questi paesi dove c'è persecuzione ha raccontato di un ragazzo cattolico preso da un gruppo di ragazzi che odiavano la Chiesa, fondamentalisti. Ayer, en el aula del sínodo, un obispo de uno de estos países donde hay persecución habló de un joven católico capturado por un grupo de chicos que odiaban a la iglesia, fundamentalistas. Fue golpeado y luego arrojado a una cisterna, donde le tiraban encima barro y al final, cuando el barro llegó a su cuello, Di per l'ultima volta, tu rinunci a Gesù Cristo o no? Le hanno buttato una pietra e lo hanno ammazzato. diga por última vez, ¿renuncias a Jesucristo? No. Le han tirado una piedra y le han matado. Le hemos escuchado todos. Y esto no es de los primeros siglos. Esto es de hace 2 meses. Es un ejemplo. Pero ¿cuántos cristianos hoy sufren persecución física? O este ha blasfemado. A la horca. Papa Francisco recuerda después que también hay otras formas de persecución. La persecuzione della calunnia, delle dicerie. Il cristiano sta zitto, tollera questa povertà. La persecución de la calumnia, de los rumores, y el cristiano está callado, tolera esta pobreza. A veces es necesario defender para no dar escándalo. Las pequeñas persecuciones en el barrio, en la parroquia, pequeñas, pero son la prueba de una pobreza. Es el segundo modo de pobreza que el Señor nos pide. El primero, dejar las riquezas, no estar con el corazón unido a las riquezas. El segundo, recibir humildemente las persecuciones. Tollerare le persecuzioni, questa è una povertà. Tolerar las persecuciones. Esto es una pobreza. Luego hay una tercera forma de pobreza, la de la soledad, del abandono. Nos da un ejemplo de ella la primera lectura de hoy, tomada de la segunda carta a Timoteo, en la que el gran Pablo, que no temía nada, dice que en su primera defensa ante el tribunal nadie lo ha ayudado, todos me han abandonado, pero agrega que el Señor estaba cerca de él y le dio fuerza. El Papa Francisco, ante este punto, se centra en el abandono del discípulo. ¿Cómo puede sucederle a un chico o a una chica de 17 o 20 años que con entusiasmo abandone las riquezas para seguir a Jesús y luego, con fuerza y lealtad, tolere calumnias, persecuciones diarias, celos? Las pequeñas o las grandes persecuciones, y al final el Señor les puede pedir la soledad del final. Io penso all'uomo più grande dell'umanità. Questa qualifica viene dalla bocca di Gesù. Giovanni Battista. Pienso en el hombre más grande de la humanidad, y esta calificación proviene de la boca de Jesús, Juan Bautista. L'uomo più grande nato da donna.
grande predicatore, la gente andava da lui a farsi battezzare. Come è finito? Solo nel carcere. El hombre más grande nacido de mujer, gran predicador. La gente iba a él para ser bautizado. ¿Cómo terminó? Solo, en la cárcel. Piensen ustedes qué es una celda y cómo eran las celdas de aquel tiempo, porque si las de ahora son así, piensen en aquellas. Solo, dimenticato, sgozzato per la debolezza di un re. Solo, olvidado, degollado por la debilidad de un rey, el odio de una adúltera y el capricho de una chica. Así terminó el hombre más grande de la historia. Y sin ir tan lejos, tantas veces en hogares de ancianos, donde hay sacerdotes o monjas que han pasado sus vidas predicando, se sienten solos, solos con el Señor. Nessuno li ricorda. Nadie les recuerda. Una forma de pobreza que Jesús prometió a Pedro mismo, diciéndole: cuando eras niño ibas a donde querías. Cuando seas viejo, te llevarán a donde no quieras. El discípulo es, por lo tanto, pobre en el sentido de que no está apegado a las riquezas, y este es el primer paso. Entonces es pobre porque es paciente ante las pequeñas o grandes persecuciones. Y tercer paso, es pobre porque entra en ese estado de ánimo de sentirse abandonado al final de la vida. El mismo camino de Jesús, de hecho, termina con esa oración del Padre: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? La invitación final del Papa es, por lo tanto, orar por todos los discípulos, sacerdotes, monjas, obispos, papás, laicos, para que sepan recorrer el camino de la pobreza como el Señor quiere.